Folclore extraterrestre. Implicaciones para la evolución de la religión. Considero que la idea de la inteligencia extraterrestre es un tema de importancia filosófica, científica e incluso histórica. Si tuviéramos la suerte de recibir una señal de inteligencia extraterrestre, creo que no hay duda de que sería un acontecimiento histórico extremadamente significativo. Y si por otro lado realizáramos una búsqueda exhaustiva y completa sin obtener resultado alguno, también valdría la pena saberlo. Nos diría algo sobre la rareza y el valor de la vida inteligente y también creo tendría una importancia extrema y unas consecuencias sociales beneficiosas. Así pues, la búsqueda de vida extraterrestre es una de las pocas circunstancias en que tanto el éxito como el fracaso podrían considerarse un triunfo desde todos los puntos de vista. En consecuencia, no me opongo a la idea de que nos visitasen extraterrestres. Si nosotros husmeamos en nuestro sistema solar, si somos capaces, como lo somos, de enviar nuestras naves espaciales no solo a los demás planetas de nuestro sistema solar, sino más allá, hacia las estrellas, seguro que si existen otras civilizaciones miles o millones de años más avanzadas que la nuestra, tienen que ser capaces de efectuar vuelos espaciales interestelares mucho más fácil y rápidamente. Y no niego en absoluto que sea una posibilidad. Solo me gustaría destacar que el esfuerzo económico es mucho menor en la comunicación por radio que en la comunicación directa mediante naves interestelares. Puede emitirse a millones o miles de millones de mundos simultáneamente, con rapidez y a bajo precio, de modo que incluso para una civilización muy avanzada sería mucho más difícil y costoso hacerlo por medio de naves interestelares. Sin embargo, es indudable que no puede excluirse la posibilidad de que la Tierra reciba una visita o que la haya recibido en el pasado, pero precisamente porque lo que está en juego es mucho, precisamente porque se trata de una cuestión que despierta intensas emociones, exigiríamos los niveles de evidencia más escrupulosos. Hoy quiero comentar dos hipótesis modernas que creo que sería adecuado clarificar. Calificar de folclore. La antigua hipótesis de los astronautas y la de los ovnis u objetos voladores no identificados. Hoy quiero comentar dos hipótesis modernas que creo que sería adecuado calificar de folclore. Hoy quiero comentar dos hipótesis modernas que creo que sería adecuado calificar de folclore. La antigua hipótesis de los astronautas y la de los ovnis u objetos voladores no identificados, para después intentar relacionarlas con la historia de las religiones ligeramente más convencionales. La antigua hipótesis de los astronautas fue eficazmente popularizada por un hotelero suizo llamado Erich von Däniken, cuyas obras, la primera de las cuales se llamaba Chariots of the Gods, el signo de interrogación se suprimió en las ediciones siguientes, o Recuerdos del futuro en español, tuvieron mucho éxito a finales de las décadas de 1960 y 1970, vendiendo decenas de millones de ejemplares en todo el mundo de toda la serie. La hipótesis fundamental de von Däniken era que en la arqueología, el folclore y la mitología de muchas civilizaciones de la Tierra había determinados indicios de contactos de seres extraterrestres con la Tierra. En principio no se trata de una teoría absurda, pero la aceptación de la hipótesis depende de la calidad de las pruebas y desgraciadamente su nivel era en extremo pobre y en muchos casos inexistente. Así, por poner un ejemplo, y les aseguro que no intento hacer una parodia de la teoría al describirla, lo que dice von Däniken de las pirámides de Egipto es lo siguiente. Las pirámides de Egipto están construidas con bloques individuales paralelepípedos rectangulares, cada uno de los cuales pesa aproximadamente 20 toneladas. 20 toneladas, dice. Eso es realmente mucho peso. Era imposible que una persona levantase un bloque de 20 toneladas y menos todavía los muchos bloques que forman una pirámide. Por tanto, se necesitaba un equipo de construcción moderno y entre los años 2000 y 3000 a.C. solo podía tratarse de labor extraterrestre. Así pues, los extraterrestres existen. Bien podemos ver que este argumento ignora determinados hechos. Aunque no supiéramos nada de arqueología egipcia,
podríamos imaginar cómo se hacía para construir grandes edificios mediante un gran número de personas. La Biblia, al fin y al cabo, se refiere a ambiciosos proyectos de construcción como por ejemplo la enorme Torre de Babel. Después buscamos pruebas internas o incluso leemos a Heródoto, que habla de las técnicas egipcias de construcción de pirámides, y encontramos una explicación totalmente coherente y perfectamente natural. En realidad hay muchas, algunas de las cuales son enviar balsas, Nilo arriba, utilizar rodillos para mover los bloques o extraer el material. En algunos bloques clave incluso había inscripciones que dicen algo así como «Dios mío, lo conseguimos», firmado. Equipo Tigre 11, lo que parece un alivio poco probable para un ser que viajara sin esfuerzo por el espacio interestelar. Sabemos además que la primera pirámide que se construyó se derrumbó y que la segunda, a medio construir, redujeron la pendiente por los lados porque habían aprendido la lección de la primera, la que se les había caído. Es muy poco probable que una civilización extraterrestre que viajara por el espacio cometiera el error de superar el plano de sustentación. Von Däniken explica también que en el Perú, en las llanuras de Nazca, hay grandes dibujos en el desierto que solo pueden verse adecuadamente desde una gran altura. No representan nada extraordinario en sí mismos, patos, cóndores y otros animales y vegetales naturales. Pero von Däniken se pregunta qué motivo podía tener alguien para construir algo que solo se ve desde una gran altura, y de ello deduce no solo que había seres en lo alto para verlo, sino que estos seres dirigían la construcción y decían, un poco más a la izquierda. Bueno, en los partidos de fútbol es habitual que se ofrezca a los espectadores un cuadrado de cartón con el fragmento de una frase o letras para que en el momento apropiado todo el mundo levante su cartón y desde una gran distancia se lea alguna frase normalmente relacionada con la esperanza de victoria del equipo local. Sin embargo, nadie deduce de ello una intervención extraterrestre. Von Däniken también vio que en el Pacífico, en la isla de Pascua, había una serie de inmensos monolitos de piedra de cara al mar, todos los cuales son excesivamente pesados para ser levantados por una o dos personas y todos los cuales, como dijo Jacob Bronowski, son clavados a Benito Mussolini. La piedra fue extraída a una considerable distancia en esa pequeñísima isla y nuevamente von Däniken deduce que están hechos por extraterrestres partiendo de la base de que no cabe imaginar cómo una gente que vivió antes de la Revolución Industrial pudo cortar, transportar y erigir esos monolitos. Y sin embargo, años antes de que von Däniken escribiera eso, Thor Heyerdahl había ido a la isla de Pascua y con un pequeño grupo que utilizaba las herramientas más sencillas, había transportado y levantado uno de esos monolitos que encontraron caído. El método de erección consistía simplemente en meterle tierra y piedras debajo hasta que el monolito alcanzaba un ángulo elevado y finalmente se ponía en pie. Von Däniken presenta muchos argumentos parecidos, la mayor parte de los cuales tienen aún menos plausibilidad que los que acabo de presentar. Yo he explicado algunos de sus mejores casos. Fundamentalmente lo que von Däniken hace es menospreciar a nuestros antepasados, partir de la base de que la gente que vivía hace miles o incluso cientos de años simplemente era demasiado estúpida para calcular nada, y desde luego para trabajar juntos durante un periodo de tiempo y construir algo de dimensiones monumentales. Sin embargo, la gente de hace cientos o miles de años no era menos inteligente que nosotros, ni menos hábil. Quizá, en cierto modo, eran más capaces de trabajar juntos. Su teoría es absurdamente engañosa. ¿Cómo puede entenderse, pues, que algo tan engañoso tuviera tanto éxito? Aunque hoy en día ya no se oye hablar de antiguos astronautas, es una pregunta interesante. Creo que la respuesta está clarísima. El atractivo emocional de von Däniken era uno de lo más lógico. Era la esperanza de que los extraterrestres vinieran a salvarnos de nosotros mismos. Si habían intervenido muchas veces en la historia humana, era probable que en aquel momento, un momento en la década de 1960 y 1970, de crisis profunda con 55.000 armas nucleares, los extraterrestres pudieran venir a impedir que nos hiciéramos daño los unos a los otros. Y en este sentido considero que es una doctrina extremadamente peligrosa, porque cuanto más confiemos en que la solución vendrá de fuera, menos probable es que resolvamos nuestros problemas por nosotros mismos.
Pero los antiguos astronautas son solo un aspecto secundario, un codicilo menor de la principal doctrina sobre ese tema del siglo XX, que son los platillos o objetos voladores no identificados. Y aquí tenemos no solo los escritos de media docena de personas, sino una empresa colectiva que involucra a una gran cantidad de personas de todo el mundo y cerca de 1 millón de avistamientos desde 1947, cuando se acuñó por primera vez el término platillo volador. La mitología oficial es bastante sencilla. Lo que se ve es un mecanismo de diseño y manufactura exóticos en el cielo, a veces haciendo cosas que las máquinas de manufactura terrestre no pueden hacer. Más raramente desembarcan seres exóticos que entablan conversación con los terrestres, capturan gente de la Tierra, los someten a extravagantes exámenes médicos, los llevan a otros planetas y ocasionalmente mantienen relaciones sexuales con ellos que tienen como resultado criaturas plenamente humanas. Una hazaña menos probable si recordamos la evolución darwinista que el apareamiento con éxito de un hombre y una petunia. ¿Qué necesitaríamos para que nos convencieran si nuestro punto de vista es modestamente escéptico? ¿No necesitaríamos 1 millón de casos? No creo que necesitásemos más de uno, siempre que fuera absolutamente consistente. Necesitaríamos que se nos demostrara ese caso consistente con fiabilidad y que al mismo tiempo fuera muy extraño. No basta con que varios centenares de personas vean cada una por su cuenta como una luz en el cielo. Una luz en el cielo puede ser cualquier cosa. Tiene que ser algo mucho más concreto, más específico. Por otro lado, también es insuficiente que, por ejemplo, un objeto metálico de 20 metros de diámetro y forma de plato aterrice en el jardín de un barrio de Long Island. Y de una puerta que se abre sola, hay una fascinación con las puertas que se abren solas en estas historias, salga un robot de 4 metros de altura que acaricia al gato, toma una flor, saluda al sorprendido dueño de la casa y después desaparece por la misma puerta que se cierra sola y el aparato se eleva alejándose. Si solo lo ha visto una persona, como el gato es incapaz de corroborar el testimonio, para mí no es un caso convincente. Necesitaríamos que los ejemplos fueran contados de manera extremadamente fiable y al mismo tiempo que fueran en extremo raros. He dedicado una gran cantidad de tiempo, aunque no recientemente, a casos de ovnis, pensando que, dado que me interesaba la vida extraterrestre, tenía la responsabilidad de analizar si el problema se había enfocado mal y los extraterrestres estaban aquí, en cuyo caso mis colegas y yo, desde luego, nos ahorraríamos muchos esfuerzos. Pasé un tiempo en un comité formado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para analizar las informaciones y entrevistar a algunos de los protagonistas de los casos más famosos. Y déjenme explicarles mis impresiones generales. De ningún modo están identificados todos los casos de ovnis ni se ha establecido qué son. En algunos de ellos la información es demasiado escasa e imprecisa y otros son tan misteriosos que no pueden considerarse válidos. Pero les daré unas pistas de las comunicaciones más habituales sobre ovnis que se han comprobado y de las que sabemos de qué se trata. La Luna. Se podría pensar que es imposible que alguien pueda confundir la Luna con una nave espacial extraterrestre, pero hay muchos casos en los que no solo ha sido así, sino que según el informante, la Luna lo ha seguido e incluso acosado. Auroras boreales. Estrellas brillantes, planetas brillantes, especialmente en condiciones meteorológicas poco convencionales, vuelos de insectos luminiscentes, niebla baja, un automóvil subiendo una montaña con los faros moviéndose rápidamente a través de la niebla, globos sonda meteorológicos. Hubo un caso famoso en que una luciérnaga quedó atrapada entre dos cristales en la ventana de la cabina de un avión, y los pilotos por radio explicaban los fantásticos giros en ángulo recto que aquella luz describía, cómo desafiaba las leyes de la inercia y a velocidades que estimaban fantásticas. Lo imaginaban a gran distancia cuando lo tenían delante de la nariz. Nubes noctilucentes y lenticulares. Nubes en forma de lente, aviones convencionales con luces poco convencionales, aviones poco convencionales. Después hay una inmensa categoría de fraudes. En cuanto la gente se dio cuenta de que informándose de haber visto un ovni, su nombre salía en el periódico, se empezaron a declarar muchos casos más de avistamientos de ovnis que antes. Y algunos lo hacían como diversión, pero otros no.
Un caso famoso fue el de una serie de bolsas de plástico de lavandería colocadas de manera que formaban una capucha alrededor de varias velas y que se elevaban como pequeños globos de aire caliente. Esta tecnología tan primitiva llevó a cientos de personas a comunicar que habían visto ovnis que hacían maniobras, según decían, imposibles. Es decir, hay fraude, más algunas malas interpretaciones o comunicaciones sesgadas y el resultado es algo extraordinariamente raro. Pero se trataba solo de luces que se movían de manera extraña. Esta es una de las razones por las cuales un simple movimiento de luces es insuficiente. Después hay casos llamados de alta evidencia. Fotografías, por ejemplo. Una de las primeras fotografías de ovnis de finales de la década de 1940 fue la de un hombre llamado George Adamski, que era un entusiasta del espacio y que en realidad se identificó a sí mismo en su primer libro como George Adamski de Monte Palomar. Monte Palomar era entonces la sede del telescopio óptico más grande del planeta y George Adamski era propietario de un puesto de hamburguesas en la base del Monte Palomar y tenía un pequeño telescopio a través del cual fotografiaba maravillas que los astrónomos, confinados en la zona más alta de la montaña, nunca vieron. Una de sus fotografías más famosas muestra un objeto claramente metálico en forma de plato con tres grandes esferas debajo que él identificó como el tren de aterrizaje y que más tarde resultó ser una incubadora de pollo suspendida de un hilo. Es uno de esos artefactos que se utilizan para estimular a los polluelos al salir del huevo y que normalmente utilizan bombillas para calentarlo. Desencadenó una intensa labor detectivesca para determinar qué objeto común había fotografiado de cerca con el fin de ilustrar aquel caso concreto de objeto volador no identificado. Me parece que ya lo he señalado implícitamente, pero ahora lo haré de manera explícita. No creo que haya ninguna diferencia fundamental entre la promoción de este tipo de engaños y la venta de reliquias de la Edad Media, fragmentos de la Veracruz y todo eso. Las motivaciones son casi idénticas. También hay casos, y Adamski fue uno de ellos, en que la gente no solo fotografía o ve ovnis, sino que también recibe saludos de sus ocupantes e incluso invitaciones para subir a bordo. Es útil analizar algunos de los casos en retrospectiva. Por ejemplo, Adamski fue transportado al planeta Venus, donde las condiciones eran muy parecidas a las del Edén. Los extraterrestres salvaban melosamente, paseaban entre riachuelos y flores, llevaban largas túnicas blancas y pronunciaban alentadoras homilías religiosas. Ahora sabemos que la temperatura de la superficie de Venus es de 480 grados Celsius. La presión en superficie es de 90 veces la de esta sala. La atmósfera contiene ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico. Por lo tanto, las largas túnicas blancas estarían cuando menos hechas jirones. En retrospectiva podemos ver que algo falla en esta historia. A lo mejor solo se equivocó de planeta, pero uno queda con la clara impresión de que el relato de Adamski era pura invención. Es digno de mención que en todo este millón de casos no haya ni un solo ejemplo de prueba material que soporte siquiera el escrutinio más superficial. Nadie retiró ninguna pieza de la nave espacial con una navaja y la puso en un sobre para llevarla al laboratorio a ver si estaba hecha alguna extraña aleación. Ninguna fotografía del interior de la nave o de los extraterrestres, ni una página del diario de vuelo del capitán. Sea como sea, en todos los casos no hay ni un solo ejemplo de prueba física concreta. Y mantengo que esto sugiere que estamos delante de una combinación de psicopatología y de fraude consciente combinados con una mala interpretación de fenómenos naturales, pero que en ningún caso es lo que alegan quienes dicen ver ovnis. Me gustaría contarles un caso concreto porque creo que es un ejemplo de cómo gente con las mejores intenciones del mundo puede ser engañada sin contemplaciones. En algún momento, en la década de 1950, un policía de tráfico de Nuevo México conduce por una carretera rural que conoce perfectamente, ya que la ha recorrido muchas veces. Para su sorpresa, ve un gran objeto en forma de plato que refleja la luz del sol y que está posado en el suelo. Se queda asombrado, se detiene en la cuneta y lo examina. Después se aleja del coche unas decenas de metros hasta un teléfono de emergencia que hay junto a la carretera y llama a unos científicos que conoce y trabajan en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Les dice: me acaba de ocurrir algo extraordinario.
Es una oportunidad que solo surge una vez en la vida. Acabo de ver aterrizar un platillo volador. Lo estoy viendo en estos momentos. No he bebido nada. Estoy totalmente despierto y en plena posesión de mis facultades. Si vienen inmediatamente con el equipo de observación, tenemos el descubrimiento del siglo. La escena es tan convincente que los científicos consiguen un helicóptero y vuelan hasta el lugar. Aterrizan en la carretera, se acercan al policía y, no hay duda, delante de ellos está lo que él ha descrito. Un objeto en forma de plato metálico grande resplandeciendo al sol. Así pues, cargados con el equipo, corren hacia el lugar y cuando se acercan ven que hay un granjero trabajando en el campo totalmente ajeno a aquel gran plato que acaba de aterrizar delante de él. Piensan, ¿es posible que el plato sea invisible para el granjero y visible para nosotros? A lo mejor lo han hipnotizado, se acercan. Finalmente el granjero los ve, aunque no al plato volador, y los increpa. ¿Por qué entran en mi propiedad? Ellos le contestan, por el plato. ¿Plato? ¿Qué plato? Se da la vuelta, mira hacia el plato y por lo visto no lo ve. Bueno, después de algunos minutos de confusa discusión, resulta que lo que estaban viendo era un silo para almacenar grano que el propio granjero había construido. He olvidado qué material era, pero realmente tenía forma de plato y hacía muchos años que lo utilizaba. Todo lo que había visto el policía era correcto, salvo un pequeño detalle. Tuvo la impresión de que lo había visto aterrizar, aunque no es así. El resto era exacto. Y lo que hay que destacar es que en un asunto de este tipo, cada eslabón de la cadena tiene que ser correcto. No basta con que sean correctos la mayoría. Si hay un eslabón débil, toda la cadena de argumentación puede derrumbarse. A veces se dice que la gente que aborda con escepticismo el tema de los ovnis o de los antiguos astronautas, o también algunos tipos de religión revelada, tiene prejuicios. Yo mantengo que no es un prejuicio, sino un posjuicio, es decir, no es un juicio hecho antes de examinar la prueba, sino después. No digo que cuando acabe de leer esto, el lector puede que salga a la calle y se encuentre un platillo volador metálico que ponga al autor en evidencia. Yo aceptaría encantado el posible ridículo por un contacto genuino con una civilización extraterrestre. Pero mantengo que, después de contar con cierta experiencia en estos casos, hay una clara tendencia general y es que en casos de este tipo somos enormemente proclives a interpretar y valorar mal. Estamos hablando de algo no muy distinto a lo que se llama un milagro. La obra definitiva sobre los milagros fue escrita por un célebre filósofo escocés, David Hume. En su libro Investigación sobre el conocimiento humano y en un famoso capítulo titulado De los milagros, Hume analiza un caso un poco, aunque no significativamente diferente. Cuando alguien me dice que ha visto volver a la vida a un muerto, inmediatamente me pregunto qué es más probable, que esta persona me engañe, que se engañe a sí misma o que el hecho que relata haya sucedido realmente. Comparo un milagro con otro y según la superioridad que descubro, me pronuncio. Siempre rechazo el milagro mayor. Si la falsedad de este testimonio fuera más milagrosa que el acontecimiento que relata, entonces y no antes podría contar con mi convencimiento u opinión. Y otra manera de expresarlo es la de Thomas Paine, uno de los héroes de la Revolución estadounidense que esencialmente parafrasea a Hume. Dice, ¿qué es más probable? ¿Que la naturaleza salga de un curso o que un hombre cuente una mentira? Lo que se dice aquí es que el mero testimonio visual es insuficiente si lo que cuenta es muy extraordinario. Paine sigue diciendo, en nuestros tiempos nunca hemos visto que la naturaleza se salga de su curso, pero tenemos buenas razones para creer que se han dicho millones de mentiras en el mismo tiempo. En consecuencia, la probabilidad de que el comunicante de un milagro diga una mentira es, al menos, de unos millones a una. Buen argumento. Sin ningún género de dudas, es más interesante que ocurran milagros a que no ocurran. Siempre son una historia mejor. Les contaré un caso que viví personalmente. Estaba en un restaurante cerca de la Universidad de Harvard cuando de pronto el propietario y la mayoría de los comensales salieron corriendo con las servilletas todavía en la mano. Me llamó la atención. Salí fuera con todos
y vi una luz extraña en el cielo. Como vivía cerca, anduve hasta casa, sin pagar la cuenta, aunque le dije al propietario que volvería. Tomé unos prismáticos, volví, y con ellos pude ver que la luz eran dos en realidad, que en la parte exterior de cada una de ellas había una luz roja y una verde. La roja y la verde parpadeaban y, como supimos más tarde, era un gran avión meteorológico con dos potentes reflectores para determinar el grado de turbidez de la atmósfera. Les conté a la gente del restaurante lo que había visto. Todos se quedaron francamente decepcionados. Les pregunté por qué y todos dijeron la misma respuesta. Al llegar a casa y decir, acabo de ver una aeronave espacial de otro planeta sobre Harvard Square, es estupendo. En cambio, es francamente vulgar llegar a casa y decir, he visto un avión con una luz brillante. Pero más allá de eso, los milagros nos hablan de todo tipo de hechos religiosos que tenemos un fuerte deseo de creer. Tanto es así que la gente se enfada mucho cuando se desenmascaran los milagros. Uno de los casos de este tipo más interesantes, y los hay miles, es el de la Iglesia Católica, que dispone de un procedimiento establecido para verificar supuestos milagros. En realidad, de ahí viene la expresión abogado del diablo. El abogado del diablo es la persona que propone explicaciones alternativas al supuesto milagro para ver hasta qué punto las pruebas son buenas. Tengo delante de mí el recorte de un periódico del mes de junio de hace un año titulado Sacerdotes denunciados tras rechazar pretensión de milagro. Transcribo unas cuantas frases. Stockton, California. Creyentes indignados pusieron una denuncia a una comisión de sacerdotes por ser un puñado de diablos, cuando estos concluyeron que las lágrimas derramadas por una imagen de la Virgen en un templo católico rural eran producto de un engaño y no un milagro. Una mujer, Laverne Pita, estalló en lágrimas cuando se anunciaron las conclusiones el miércoles en la diócesis de Stockton. Manuel Pita protestó diciendo que estos investigadores no son investigadores, son un puñado de diablos. ¿Cómo pueden hacer eso? La información de que la estatua de casi 30 kilos derrama lágrimas verdaderas y puede desplazarse a 10 metros de una hornacina en la iglesia de la misión Mater Ecclesiae de Thornton empezó a circular hace 2 años. La asistencia a la iglesia se ha triplicado desde entonces. El año pasado la diócesis nombró una comisión para estudiar los informes y al estudiar la conclusión de la comisión, el obispo Roger Mahoney dijo que los acontecimientos relacionados con la estatua no responden a los criterios de una aparición autentificada de María, Madre de Jesucristo. La estatua podía haber sido trasladada, las lágrimas podían haberle sido aplicadas. En realidad, nadie dijo que las lágrimas brotaran, simplemente estaban allí y eran de pegamento. Uno de los defensores dijo, cuando la Virgen se apareció a los niños de Portugal tampoco les creyeron. Esas cosas suelen suceder a personas humildes con bajos ingresos. Los pobres, añadió, esas cosas no son para cualquiera. Ahora me gustaría hablarles de uno de los estudios más extraordinarios que conozco sobre este tema, que es uno de los pocos casos en que no ocurrieron supuestos acontecimientos milagrosos, pero los que creían en una inminencia fueron estudiados a fondo por un equipo de observadores que se infiltró en un grupo religioso con el fin de llevar a cabo una investigación sociológica. Convencieron al grupo de que estaban con ellos porque también eran creyentes. Es un caso muy interesante porque las profecías, todas ellas, fracasaron estrepitosamente y no es el tipo de caso del que solemos oír hablar. La historia procede de un libro llamado When Prophecy Fails, cuando la profecía fracasa, de Leon Festinger y colaboradores. Fue publicado a mediados de la década de 1960 y se refiere a unos acontecimientos que se produjeron en Minneapolis, Minnesota, a principios de la década de 1950. Una mujer de Minneapolis creía estar recibiendo un mensaje mediante escritura automática. ¿Saben qué es eso de la escritura automática? Le pasa a gente de todo el mundo. En cuanto a la mano que sostiene el lápiz o el bolígrafo, parece adquirir vida propia y escribe mientras la persona a la que pertenece la mano está dormida o haciendo otra cosa. Hay pocas dudas de que la persona a quien pertenece la mano es responsable de lo que refleja en el papel, pero tiene la sensación fantasmagórica de hacerlo, no inconscientemente, pero sí a partir de una fuente externa. En este caso, la escritura automática era de Jesús, o al menos de una personificación moderna de Jesús.
que residía en un planeta no descubierto llamado Clarión. El mensaje era urgente. Decía que un diluvio inundaría la Tierra, a pesar de la promesa bíblica de Noé. El 21 de diciembre cubriría la mayor parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética, entre otras naciones, y elevaría los continentes perdidos de la Atlántida y Mu. Los hombres del espacio del planeta Clarión llegarían antes del diluvio para rescatar a los fieles, los embarcarían en sus platillos voladores y los llevarían a Clarión. El grupo que se formó alrededor de la mujer de la escritura automática estaba formado por gente normal, en absoluto perturbada. Uno de los líderes del grupo era un médico que fue examinado por varios psiquiatras. Supongo que porque el hecho de que un médico creyese aquello era extraordinario, pero que lo creyesen todos los demás era normal. Lo declararon totalmente sano a pesar de sostener ideas poco corrientes. El grupo recibió numerosos mensajes, 6 u 8, en los que se les citaba a una hora determinada en un lugar determinado, donde serían recogidos por los platillos voladores antes del acontecimiento. Aunque estoy seguro de que no les extrañará, los clarionitas nunca se presentaban. Si lo hubieran hecho, seguro que lo habríamos oído hablar de ello. El diluvio en sí nunca tuvo lugar. Si bien se registraron terremotos en varias partes del mundo el día de la inundación predicha, y los entusiastas del grupo consideraron que aquello era una confirmación parcial del diluvio. Como pueden imaginar, el fracaso del diluvio del 21 de diciembre provocó cierta consternación en el grupo, pero no le llevó a la desintegración. Respondieron sin reservas al siguiente mensaje de escritura automática que les decía que tenían que cantar villancicos ante la casa de uno de los líderes, a pesar del frío reinante, como preparación para otra cita con los ovnis, cosa que hicieron rodeados de una multitud de unos 200 provocadores y una fuerza policial desplazada para impedir enfrentamientos. Mostraron gran dedicación y coraje, pero no puede decirse que hicieran gala de una actitud escéptica. Pues bien, en cuanto a su reacción al hecho de no haber sido recogidos, tenían varias explicaciones que enumeraré aquí. Habían entendido mal el mensaje, aunque decía en el inglés más sencillo lo que tenían que hacer y estaba firmado por Jesús o Dios Todopoderoso. Otra explicación era que no habían sido lo bastante piadosos, que su fe no era lo bastante fuerte, o que todo eso era solamente una prueba de los extraterrestres para ver hasta qué punto estaban comprometidos y estos nunca pensaron en inundar la Tierra, solo trataban de poner a prueba su fe, y que las predicciones eran totalmente válidas, pero que se habían equivocado de fecha, se produciría 10.000 años más tarde un pequeño error. O que la inundación habría tenido lugar, pero que la fe del círculo de los fieles impresionó tanto a Dios que intervino en nombre de la humanidad y estábamos todos vivos gracias a que ellos creyeron en la fuerza suficiente. Todas estas explicaciones no son coherentes entre sí, pero muestran una capacidad notable de invención y una resistencia asombrosa a cambiar una serie de creencias ante la prueba en contra. Con el tiempo, la mayoría de los adeptos se alejaron del movimiento, pero incluso los primeros que se fueron habían mostrado repentinamente una fidelidad heroica ante lo que llamaban desconfirmación, por no hablar del escepticismo externo. Está claro que el apoyo mutuo dentro del sistema de creencia fue fundamental para el éxito, por corto que fuera, de la fe. No había ningún líder carismático, ningún bribón ambicioso, era escritura automática y gente normal. Ciertamente el grupo trataba de buscar un guía. Creían que los hombres del espacio procedentes de Clarión estaban a su alrededor en los contextos más improbables. Por ejemplo, eran un grupo de jóvenes moteros con chaquetas de piel que habían ido a burlarse de ellos, a los que inmediatamente tomaban por ángeles de Clarión. Y del mismo modo, los miembros del equipo de investigación de ciencias sociales que se habían infiltrado en el movimiento para tratar de entender cómo se originan movimientos religiosos, también fueron tomados por ángeles de Clarión. Este hecho planteó todo tipo de obstáculos para la necesaria imparcialidad de los científicos respecto al objeto de su estudio. La mayor parte de aquellas personas habían estado involucradas en otros grupos religiosos dudosos o pseudocientíficos, incluidos clubes de ovnis, espiritistas, dianéticos, que desde entonces se han metamorfoseado en algo llamado cienciología y cosas parecidas. Pero es la propia normalidad de este grupo lo que creo que da algunas ideas reales de cuán
respecto a los orígenes de la religión. Déjenme citar las frases concluyentes de Festinger y colaboradores. No tenían mucha habilidad para conseguir prosélitos. Sin embargo, es interesante especular qué podrían haber hecho si hubieran sido apóstoles más eficaces. Durante una semana ocuparon los titulares de toda la nación. Sus ideas no carecían de atractivo popular y recibieron cientos de visitantes, llamadas de teléfono y cartas de ciudadanos seriamente interesados, así como ofertas de dinero que siempre rechazaron. Los acontecimientos conspiraban para ofrecerles una oportunidad realmente magnífica de aumentar en número. Si hubieran sido más eficaces, la desconfirmación podría haber presagiado el principio y no el final. Imaginemos que hubieran tenido un líder carismático, o supongamos que por casualidad hubiera habido una visión espectacular de ovnis en la época del diluvio predicho. Por ejemplo, el vuelo de prueba de un nuevo modelo de avión de las Fuerzas Aéreas. O supongamos que el mensaje que llegó de Clarion no fuera solo que iba a haber un diluvio, sino algo espectacular, algo conmovedor, algo que conectase a una minoría oprimida de Estados Unidos o de donde fuera. En tal caso, creo que podemos entrever la posibilidad de que la religión de Clarion se hubiera convertido en algo mucho mayor. Si observamos las religiones recientes, y permítaseme que me limite a las que tienen más de 1 millón de adeptos, encontramos, por ejemplo, una que predecía con gran convencimiento que el mundo terminaría en 1914. Sin ambigüedades, y cuando el mundo no terminó en 1914, por lo que sabemos no pasó, no adujeron que, cometieron un pequeño error aritmético, en realidad debía ser 2014. Y esperaban no haber incomodado a nadie. No dijeron que, el mundo no habría terminado, como dijeron, pero muestras de fe. Dios intervino. No, dijeron, y todavía es el mayor dogma de su fe, que el mundo sí terminó en 1914 y que simplemente todavía no nos hemos dado cuenta. Esa religión cuenta con millones de adeptos actualmente en Estados Unidos. O hay una religión que dice que todas las enfermedades son psicogénicas y que no existen los microorganismos patógenos. Tampoco hay disfunciones celulares causantes de enfermedades. Lo único que causa es no pensar correctamente, no tener la fe adecuada. No hace falta que les recuerde que hay un corpus significativo de investigaciones médicas que demuestran lo contrario. Hay una religión que cree que, en el siglo XIX, un ángel preparó una serie de tablas de oro y un ser humano divinamente inspirado las enterró. Las tablas estaban escritas en jeroglíficos egipcios antiguos y contenían una serie de libros hasta entonces desconocidos, parecidos a los del Antiguo Testamento. Desgraciadamente, las tablas no están disponibles para analizarlas hoy en día, y además hay pruebas concluyentes de fraude consciente en el momento de la fundación de la religión, que llevó la semana pasada a la muerte de 2 personas en el estado de Utah, en relación con algunas cartas antiguas de los fundadores de la religión que discrepaban de la doctrina. O hay una religión que cree que si uno tiene bastante fe, puede levitar. Quiero decir que puede flotar en el aire y propulsarse. Tendría muchas aplicaciones prácticas si fuera verdad. Se trata de principios característicos o aspectos de religiones modernas. Si esto es así, ¿qué pasa con las religiones antiguas? Al fin y al cabo, hay una distancia mucho mayor en el tiempo entre nosotros y aquellas primeras religiones, lo que significa que hay muchas más oportunidades de fraude y de cambiar los detalles inquietantes. Quiero recordarles que la historia se reescribe todo el tiempo. Por poner un ejemplo, y hay muchos, uno de los líderes de la Revolución Rusa fue un hombre llamado Lev Davinovich Bronstein, quien también conocido como León Trotsky. Fundó el Ejército Rojo, estableció el sistema moderno de ferrocarriles soviético, fue el fundador y primer editor de Pravda, desempeñó un papel destacado tanto en la Revolución de 1905 como en la de 1917. Pero en la Unión Soviética no existe. No está. No se puede encontrar nada de él. Ni una fotografía. En una historia soviética del mundo en 2 volúmenes aparece en 2 ocasiones en las que destaca lo inapropiado de sus puntos de vista agrícolas. Aparte de eso, no se le menciona. Simplemente hablan eliminado de la historia de su propia revolución, en la que desempeñó un papel absolutamente fundamental, solo inferior quizá al de Lenin. Así pues, imaginemos una religión que se fundó no hace unas décadas
sino unos cuantos siglos o milenios, en los que la sabiduría recibida se transmite a través de un pequeño grupo, un reducido número de clérigos. Pensemos en las oportunidades de cambiar hechos inquietantes en el ínterin. David Hume dice: los muchos ejemplos de milagros, profecías y acontecimientos sobrenaturales falsificados que se han detectado en todas las épocas por pruebas de lo contrario, o porque ellos mismos han puesto en evidencia su absurdidad, demuestran suficientemente la fuerte propensión de la humanidad a lo extraordinario y maravilloso, a pesar de que lo razonable sería sospechar de todos los relatos de este tipo. Es raro, podría decir un lector reflexivo, que estos acontecimientos prodigiosos no se produzcan en nuestros días, pero no es raro que los hombres mientan en todas las épocas. Y entonces, sobre lo que acabo de comentar, dice: en la infancia de nuestras religiones, los sabios y los cultos suelen considerar que el asunto es demasiado nimio para merecer su atención o consideración, y después, cuando quieren detectar el fraude, con el fin de destacar el error de las multitudes engañadas, el momento pasado, y los documentos y testigos que podrían aclarar el asunto han desaparecido sin posibilidad de recuperación. Bien, me parece que solo hay una aproximación concebible a estos asuntos. Si tenemos un interés emocional en las respuestas, si queremos creer desesperadamente y si es importante saber la verdad, lo único que se requiere es un análisis comprometido y escéptico. No es muy diferente que comprar un coche usado. Cuando lo hacemos, no solo hay que pensar que necesitamos un coche desesperadamente, también tiene que funcionar. No es suficiente que el vendedor del coche usado sea muy amable. Lo que generalmente hace uno es comprobar los neumáticos, mirar el cuentakilómetros, levantar el cofre. Si no se considera lo bastante experto en motores de automóvil, va a buscar a un amigo que lo sea. Y si hacemos todo esto para algo tan poco importante como es un automóvil, en cuestiones trascendentes referentes a la ética y la moral, al origen del mundo, a la naturaleza de los seres humanos, en estas cuestiones, ¿no deberíamos insistir en hacer al menos un examen igualmente escéptico? En La diversidad de la ciencia, por Carl Sagan, una visión personal de la búsqueda de Dios, 1985.